Capítulo 8. Pasado algún tiempo, David derrotó a los filisteos y los subyugó, quitándoles el control de Meteg Amá. También derrotó a los moabitas, a quienes obligó a tenderse en el suelo y midió con un cordel. A los que cabían a lo largo de 2 medidas, los condenó a muerte, pero dejó con vida a los que quedaban dentro de la medida siguiente. Fue así como los moabitas pasaron a ser vasallos tributarios de David. Además, David derrotó a Hadad-ezer, hijo del rey Rehob de Sobá, cuando Hadad-ezer trató de restablecer su dominio sobre la región del río Éufrates. David le capturó 1000 carros, 7000 jinetes y 20,000 soldados de infantería. También desjarretó los caballos de Tiro, aunque dejó los caballos suficientes para 100 carros. Luego, cuando los sirios de Damasco acudieron en auxilio de Hadad-ezer, rey de Sobá, David aniquiló a 22,000 de ellos. También puso guarniciones en Damasco, de modo que los sirios pasaron a ser vasallos tributarios de David. En todas las campañas de David, el Señor le daba la victoria. En cuanto a los escudos de oro que llevaban los oficiales de Hadad-ezer, David se apropió de ellos y los trasladó a Jerusalén. Asimismo, se apoderó de una gran cantidad de bronce que había en Tebach y Berotai, poblaciones de Hadad-ezer. Tou, rey de Hamat, se enteró de que David había derrotado por completo al ejército de Hadad-ezer. Como Tou también era enemigo de Hadad-ezer, envió a su hijo Jorán a desearle bienestar al rey David y a felicitarlo por haber derrotado a Hadad-ezer en batalla. Jorán llevó consigo objetos de plata, de oro y de bronce, los cuales el rey David consagró al Señor, tal como lo había hecho con la plata y el oro de las otras naciones que él había subyugado: Edom, Moab, los amonitas, los filisteos y los amalecitas. También consagró el botín que le había quitado a Hadad-ezer, hijo del rey Rehob de Sobá. La fama de David creció aún más cuando regresó victorioso del Valle de la Sal, donde aniquiló a 18,000 edomitas. También puso guarniciones en Edom, las estableció por todo el país, de modo que los edomitas pasaron a ser vasallos tributarios de David. En todas sus campañas, el Señor le daba la victoria. David reinó sobre todo Israel, gobernando al pueblo entero con justicia y rectitud. Joab, hijo de Sarbia, era general del ejército. Josafat, hijo de Ahilud, era el secretario. Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Seraías era el cronista. Benaías, hijo de Joyadá, estaba al mando de los soldados quereteos y peleteos, y los hijos de David eran ministros. Capítulo 9. El rey David averiguó si había alguien de la familia de Saúl a quien pudiera beneficiar en memoria de Jonatán, y como la familia de Saúl había tenido un administrador que se llamaba Siba, mandaron a llamarlo. Cuando Siba se presentó ante David, éste le preguntó: ¿Tú eres Siba? A las órdenes de su majestad, respondió. No queda nadie de la familia de Saúl a quien yo pueda beneficiar en el nombre de Dios. Volvió a preguntar el rey. Sí, su majestad, todavía le queda a Jonatán un hijo que está tullido de ambos pies. Le respondió Siba. ¿Y dónde está? En Lodebar. Vive en casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces el rey David mandó a buscarlo a casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Cuando Mefiboset, que era hijo de Jonatán y nieto de Saúl, estuvo en presencia de David, se inclinó ante él rostro en tierra. ¿Tú eres Mefiboset?, le preguntó David. A las órdenes de su majestad, respondió. No temas, pues en memoria de tu padre Jonatán he decidido beneficiarte. Voy a devolverte todas las tierras que pertenecían a tu abuelo Saúl, y de ahora en adelante te sentarás a mi mesa. Mefiboset se inclinó y dijo: ¿Y quién es este siervo suyo para que su majestad se fije en él, si no valgo más que un perro muerto? Pero David llamó a Siba, el administrador de Saúl, y le dijo: todo lo que pertenecía a tu amo Saúl y a su familia, se lo entrego a su nieto Mefiboset. Te ordeno que cultives para él la tierra y guardes la cosecha para el sustento de su casa, que te ayuden tus 15 hijos y tus 20 criados. En cuanto al nieto de tu amo, siempre comerá en mi mesa. Yo estoy para servir a su majestad. Haré todo lo que su majestad me mande, respondió Siba.
A partir de ese día, Mefiboset se sentó a la mesa de David, como uno más de los hijos del rey. Toda la familia de Siba estaba al servicio de Mefiboset, quien tenía un hijo pequeño llamado Micaías. Tullido de ambos pies, Mefiboset vivía en Jerusalén, pues siempre se sentaba a la mesa del rey. Capítulo 10. Pasado algún tiempo, murió el rey de los amonitas, y su hijo Hanún lo sucedió en el trono. Entonces David pensó: debo ser leal con Hanún, hijo de Nahás, tal como su padre lo fue conmigo. Así que envió a unos mensajeros para darle el pésame por la muerte de su padre. Cuando los mensajeros de David llegaron al país de los amonitas, los jefes de ese pueblo aconsejaron a Hanún su rey: ¿y acaso cree su majestad que David ha enviado a estos mensajeros solo para darle el pésame y porque quiere honrar a su padre? ¿No será más bien que los ha enviado a espiar la ciudad para luego destruirla? Entonces Hanún mandó que apresaran a los mensajeros de David y que les afeitaran media barba y les rasgaran la ropa por la mitad, a la altura de las nalgas, y así los despidió. Los hombres del rey David se sentían muy avergonzados. Cuando David se enteró de lo que les había pasado, mandó que los recibieran y les dieran este mensaje de su parte: quédense en Jericó y no regresen hasta que les crezca la barba. Al darse cuenta los amonitas de que habían ofendido a David, hicieron trámites para contratar mercenarios. De entre los sirios de Bet-Rehob y de Sobá, 20,000 soldados de infantería. Del rey de Macá, 1,000 hombres, y de Tob, 12,000 hombres. Cuando David lo supo, despachó a Joab con todos los soldados del ejército. Los amonitas avanzaron hasta la entrada de su ciudad y se alistaron para la batalla, mientras que los sirios de Sobá y Rehob se quedaron aparte, en campo abierto, junto con los hombres de Tob y de Macá. Joab se vio amenazado por el frente y por la retaguardia, así que escogió a las mejores tropas israelitas para pelear contra los sirios, y el resto de las tropas las puso al mando de su hermano Abisai, para que enfrentaran a los amonitas. A Abisai le ordenó: si los sirios pueden más que yo, tú vendrás a rescatarme, y si los amonitas pueden más que tú, yo iré a tu rescate. Ánimo, luchemos con valor por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y que el Señor haga lo que bien le parezca. Enseguida Joab y sus tropas avanzaron para atacar a los sirios, y éstos huyeron de él. Al ver que los sirios se daban a la fuga, también los amonitas huyeron de Abisai, y se refugiaron en la ciudad. Entonces Joab suspendió el ataque contra los amonitas y regresó a Jerusalén. Los sirios, al verse derrotados por Israel, volvieron a reunirse. Además, Hadadezer mandó movilizar a los sirios que estaban al otro lado del río Éufrates, los cuales fueron a Gelán bajo el mando de Sobac, general del ejército de Hadadezer. Cuando David se enteró de esto, reunió a todo Israel, cruzó el Jordán y marchó hacia Gelán. Los sirios se enfrentaron con David y lo atacaron, pero tuvieron que huir ante los israelitas. David mató a 700 soldados sirios de caballería y 40,000 de infantería. También hirió a Sobac, general del ejército sirio, quien murió allí mismo. Al ver que los sirios habían sido derrotados por los israelitas, todos los reyes vasallos de Hadadezer hicieron la paz con los israelitas y se sometieron a ellos, y nunca más se atrevieron los sirios a ir en auxilio de los amonitas. Capítulo 11. En la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio, y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó que averiguaran quién era, y le informaron: se trata de Betsabé, que es hija de Elián y esposa de Urías elitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia, y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación,
así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Entonces David le envió este mensaje a Joab: mándame aquí a Urías elitita. Y Joab así lo hizo. Cuando Urías llegó, David le preguntó cómo estaban Joab y los soldados y cómo iba la campaña. Luego le dijo: vete a tu casa y acuéstate con tu mujer. Tan pronto como salió del palacio, Urías recibió un regalo de parte del rey, pero en vez de irse a su propia casa, se acostó a la entrada del palacio, donde dormía la guardia real. David se enteró de que Urías no había ido a su casa, así que le preguntó: has hecho un viaje largo, ¿por qué no fuiste a tu casa? En este momento respondió Urías: tanto el arca como los hombres de Israel y de Judá se guarecen en simples enramadas, y mi señor Joab y sus oficiales acampan al aire libre, y yo voy a entrar en mi casa para darme un banquete y acostarme con mi esposa, tan cierto como que su majestad vive, que yo no puedo hacer tal cosa. Bueno, entonces quédate hoy aquí, y mañana te enviaré de regreso, replicó David. Urías se quedó ese día en Jerusalén, pero al día siguiente David lo invitó a un banquete y logró emborracharlo. A pesar de eso, Urías no fue a su casa, sino que volvió a pasar la noche donde dormía la guardia real. A la mañana siguiente, David le escribió una carta a Joab y se la envió por medio de Urías. La carta decía: pongan a Urías al frente de la batalla, donde la lucha sea más dura. Luego déjenlo solo para que lo hieran y lo maten. Por tanto, cuando Joab ya había sitiado la ciudad, puso a Urías donde sabía que estaban los defensores más aguerridos. Los de la ciudad salieron para enfrentarse a Joab, y entre los oficiales de David que cayeron en batalla, también perdió la vida Urías elitita. Entonces Joab envió a David un informe con todos los detalles del combate, y le dio esta orden al mensajero: cuando hayas terminado de contarle al rey todos los pormenores del combate, tal vez se enoje y te pregunte: ¿por qué se acercaron tanto a la ciudad para atacarla? ¿Acaso no sabían que les dispararían desde la muralla? ¿Quién mató a Abimelech, hijo de Jerubeset? ¿No fue acaso una mujer la que le arrojó una piedra de molino desde la muralla de Tebes y lo mató? ¿Por qué se acercaron tanto a la muralla? Pues si te hace estas preguntas, respóndele: también ha muerto Urías elitita, siervo de su majestad. El mensajero partió y al llegar le contó a David todo lo que Joab le había mandado decir. Los soldados enemigos nos estaban venciendo, dijo el mensajero, pero cuando nos atacaron a campo abierto, pudimos rechazarlos hasta la entrada de la ciudad. Entonces los arqueros dispararon desde la muralla a los soldados de su majestad, de modo que murieron varios de los nuestros. También ha muerto Urías elitita, siervo de su majestad. Entonces David le dijo al mensajero: dile a Joab de mi parte que no se aflija tanto por lo que ha pasado, pues la espada devora sin discriminar. Dile también que reanude el ataque contra la ciudad hasta destruirla. Cuando Betsabé se enteró de que Urías su esposo había muerto, hizo duelo por él. Después del luto, David mandó que se la llevaran al palacio y la tomó por esposa. Con el tiempo ella le dio un hijo. Sin embargo, lo que David había hecho le desagradó al Señor. Capítulo 12. El Señor envió a Natán para que hablara con David. Cuando este profeta se presentó ante David, le dijo: dos hombres vivían en un pueblo. El uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos. Comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para este hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico, y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió a Natán: tan cierto como que el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Entonces Natán le dijo a David:
Tú eres ese hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel. Yo te ungí como rey sobre Israel, y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio de tu amo, y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá. Y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor, haciendo lo que me desagrada? Asesinaste a Urías elitita para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías elitita para hacerla tu mujer. Pues bien, así dice el Señor: yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia, y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, el cual se acostará con ellas en pleno día. Lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz, a la vista de todo Israel. He pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. El Señor ha perdonado ya tu pecado, y no morirás, contestó Natán. Sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has ofendido al Señor. Dicho esto, Natán volvió a su casa, y el Señor hirió al hijo que la esposa de Urías le había dado a David, de modo que el niño cayó gravemente enfermo. David se puso a rogar a Dios por él, ayunaba y pasaba las noches tirado en el suelo. Los ancianos de su corte iban a verlo y le rogaban que se levantara, pero él se resistía y aún se negaba a comer con ellos. 7 días después, el niño murió. Los oficiales de David tenían miedo de darle la noticia, pues decían: si cuando el niño estaba vivo le hablábamos al rey y no nos hacía caso, ¿qué locura nos hará ahora si le decimos que el niño ha muerto? Pero David, al ver que sus oficiales estaban cuchicheando, se dio cuenta de lo que había pasado y les preguntó: ¿ha muerto el niño? Sí, ya ha muerto, le respondieron. Entonces David se levantó del suelo y enseguida se bañó y se perfumó. Luego se vistió y fue a la casa del Señor para adorar. Después regresó al palacio, pidió que le sirvieran alimentos y comió. ¿Qué forma de actuar es esta?, le preguntaron sus oficiales. Cuando el niño estaba vivo, usted ayunaba y lloraba, pero ahora que se ha muerto, usted se levanta y se pone a comer. David respondió: es verdad que cuando el niño estaba vivo, yo ayunaba y lloraba, pues pensaba: ¿quién sabe? Tal vez el Señor tenga compasión de mí y permita que el niño viva. Pero ahora que ha muerto, ¿qué razón tengo para ayunar? ¿Acaso puedo devolverle la vida? Yo iré a donde él está, aunque él ya no volverá a mí. Luego David fue a consolar a su esposa y se unió a ella. Betsabé le dio un hijo, al que David llamó Salomón. El Señor amó al niño y mandó a decir por medio del profeta Natán que le pusieran por nombre Jedidías, por disposición del Señor. Mientras tanto, Joab había atacado la ciudad amonita de Rabá y capturado la fortaleza real. Entonces envió unos mensajeros a decirle a David: acabo de atacar a Rabá y he capturado los depósitos de agua. Ahora pues, le pido a su majestad que movilice el resto de las tropas para sitiar y capturar la ciudad. Si no, lo haré yo mismo y le pondrán mi nombre. Por tanto, David, movilizando todas las tropas, marchó contra Rabá, la atacó y la capturó. Al rey de los amonitas le quitó la corona de oro que tenía puesta, la cual pesaba 33 kilos, y estaba adornada con piedras preciosas. Luego se la pusieron a David. Además, David saqueó la ciudad y se llevó un botín inmenso, expulsó de allí a sus habitantes y los puso a trabajar con sierras, trillos y hachas, y también los forzó a trabajar en los hornos de ladrillos. Lo mismo hizo con todos los pueblos amonitas, después de lo cual regresó a Jerusalén con todas sus tropas. Capítulo 13. Pasado algún tiempo, sucedió lo siguiente. Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy bella, que se llamaba Tamar, y Amnón, otro hijo de David, se enamoró de ella. Pero como Tamar era virgen, Amnón se enfermó de angustia al pensar que le sería muy difícil llevar a cabo sus intenciones con su hermana.
Sin embargo, Amnón tenía un amigo muy astuto que se llamaba Jonadab, y que era hijo de Simá y sobrino de David. Jonadab le preguntó a Amnón: ¿Cómo es que tú, todo un príncipe, te ves cada día peor? ¿Por qué no me cuentas lo que te pasa? Es que estoy muy enamorado de mi hermana Tamar, respondió Amnón. Jonadab le sugirió: acuéstate y finge que estás enfermo. Cuando tu padre vaya a verte, dile: por favor, que venga mi hermana Tamar a darme de comer. Quisiera verla preparar la comida aquí mismo y que ella me la sirva. Así que Amnón se acostó y fingió estar enfermo. Y cuando el rey fue a verlo, Amnón le dijo: por favor, que venga mi hermana Tamar a prepararme aquí mismo 2 tortas y que me las sirva. David envió un mensajero a la casa de Tamar para que le diera este recado: ve a casa de tu hermano Amnón y prepárale la comida. Tamar fue a casa de su hermano Amnón y lo encontró acostado. Tomó harina, la amasó, preparó las tortas allí mismo y las coció. Luego tomó la sartén para servirle, pero Amnón se negó a comer y ordenó: fuera de aquí todos, no quiero ver a nadie. Una vez que todos salieron, Amnón le dijo a Tamar: trae la comida a mi habitación y dame de comer tú misma. Ella tomó las tortas que había preparado y se las llevó a su hermano Amnón a la habitación. Pero cuando se le acercó para darle de comer, él la agarró por la fuerza y le dijo: ven, hermanita, acuéstate conmigo. Pero ella exclamó: no, hermano mío, no me humilles, que esto no se hace en Israel. No cometas esta infamia. ¿A dónde iría yo con mi vergüenza? ¿Y qué sería de ti? Serías visto en Israel como un depravado. Yo te ruego que hables con el rey. Con toda seguridad no se opondrá a que yo sea tu esposa. Pero Amnón no le hizo caso, sino que, aprovechándose de su fuerza, se acostó con ella y la violó. Pero el odio que sintió por ella después de violarla fue mayor que el amor que antes le había tenido. Así que le dijo: levántate y vete. No me eches de aquí, replicó ella. Después de lo que has hecho conmigo, echarme de aquí sería una maldad aún más terrible. Pero él no le hizo caso, sino que llamó a su criado y le ordenó: echa de aquí a esta mujer, y luego que la hayas echado, cierra bien la puerta. Así que el criado la echó de la casa y luego cerró bien la puerta. Tamar llevaba puesta una túnica especial de mangas largas, pues así se vestían las princesas solteras. Al salir, se echó ceniza en la cabeza, se rasgó la túnica y, llevándose las manos a la cabeza, se fue por el camino llorando a gritos. Entonces su hermano Absalón le dijo: así que tu hermano Amnón ha estado contigo. Pues bien, hermana mía, cálmate y no digas nada. Al fin de cuentas es tu hermano. Desolada, Tamar se quedó a vivir en casa de su hermano Absalón. El rey David, al enterarse de todo lo que había pasado, se enfureció. Absalón, por su parte, no le dirigía la palabra a Amnón, pues lo odiaba por haber violado a su hermana Tamar. Pasados 2 años, Absalón convidó a todos los hijos del rey a un banquete en Baal Hazor, cerca de la frontera de Efraín, donde sus hombres estaban esquilando ovejas. Además, se presentó ante el rey y le dijo: Su Majestad, este siervo suyo tiene esquiladores trabajando. Le ruego venir con su corte. No, hijo mío, le respondió el rey, no debemos ir todos, pues te seríamos una carga. Absalón insistió, pero el rey no quiso ir. Sin embargo, le dio su bendición. Entonces Absalón le dijo: ya que su majestad no viene, ¿por qué no permite que nos acompañe mi hermano Amnón? ¿Y para qué va a ir contigo?, le preguntó el rey. Pero tanto insistió Absalón que el rey dejó que Amnón y sus otros hijos fueran con Absalón. Este, por su parte, les había dado instrucciones a sus criados: no pierdan de vista a Amnón, y cuando se le haya subido el vino, yo les daré la señal de ataque y ustedes lo matarán. No tengan miedo, pues soy yo quien les da la orden. Ánimo, sean valientes. Los criados hicieron con Amnón tal como Absalón les había ordenado. Entonces los otros hijos del rey se levantaron y, montando cada uno su mula, salieron huyendo. Todavía estaban en camino cuando llegó este rumor a oídos de David:
Absalón ha matado a todos los hijos del rey. Ninguno de ellos ha quedado con vida. El rey se levantó y rasgándose las vestiduras en señal de duelo, se arrojó al suelo. También todos los oficiales que estaban con él se rasgaron las vestiduras. Pero Jonadab, el hijo de Simá y sobrino de David, intervino. No piense su majestad que todos los príncipes han sido asesinados, sino solo Amnón. Absalón ya lo tenía decidido desde el día en que Amnón violó a su hermana Tamar. Su majestad no debe dejarse llevar por el rumor de que han muerto todos sus hijos, pues el único que ha muerto es Amnón. El centinela de la ciudad alzó la vista y vio que del oeste, por la ladera del monte, venía bajando una gran multitud. Entonces fue a decirle al rey: veo venir gente por el camino de Joronayim, por la ladera del monte. Mientras tanto, Absalón había huido. Jonadab le comentó al rey: ya ve su majestad, aquí llegan sus hijos, tal como yo se lo había dicho. Apenas había terminado de hablar, cuando entraron los hijos del rey, todos ellos llorando a voz en cuello, y también el rey y sus oficiales se pusieron a llorar desconsoladamente. Absalón en su huida fue a refugiarse con Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur, y allí se quedó 3 años. David, por su parte, lloraba todos los días por su hijo Amnón, y cuando se consoló por su muerte, comenzó a sentir grandes deseos de ver a Absalón. Capítulo 14. Joab, hijo de Sarbia, se dio cuenta de que el rey extrañaba mucho a Absalón. Por eso mandó traer a una mujer muy astuta, la cual vivía en Tecoa, y le dijo: quiero que te vistas de luto y que no te eches perfume, sino que finjas estar de duelo, como si llevaras mucho tiempo llorando la muerte de alguien. Luego Joab le ordenó presentarse ante el rey, explicándole antes lo que tenía que decirle. Cuando aquella mujer de Tecoa se presentó ante el rey, le hizo una reverencia y se postró rostro en tierra. «Ayúdeme, su majestad», exclamó. «¿Qué te pasa?», le preguntó el rey. «Soy una pobre viuda», respondió ella. «Mi esposo ha muerto. Esta servidora de su majestad tenía 2 hijos, los cuales se pusieron a pelear en el campo. Como no había nadie que los separara, uno de ellos le asestó un golpe al otro y lo mató. Pero ahora resulta que toda la familia se ha puesto en contra de esta servidora de su majestad. Me exigen que entregue al asesino para que lo maten, y así vengar la muerte de su hermano, aunque al hacerlo eliminen al heredero. La verdad es que de esa manera apagarían la última luz de esperanza que me queda, y dejarían a mi esposo sin nombre ni descendencia sobre la tierra. Regresa a tu casa, que yo me encargaré de este asunto», respondió el rey. Pero la mujer de Tecoa replicó: «Su majestad, que la culpa caiga sobre mí y sobre mi familia, y no sobre el rey ni su trono». «Si alguien te amenaza», insistió el rey, «tráemelo para que no vuelva a molestarte». Entonces ella le suplicó: «Ruego a su majestad invocar al Señor su Dios, para que quien deba vengar la muerte de mi hijo no aumente mi desgracia matando a mi otro hijo». «Tan cierto como que el Señor vive», respondió el rey, «juro que tu hijo no perderá ni un solo cabello». Pero la mujer siguió diciendo: «Permita su majestad a esta servidora suya decir algo más». «Habla. ¿Cómo es que su majestad intenta hacer lo mismo contra el pueblo de Dios? Al prometerme usted estas cosas, se declara culpable, pues no deja regresar a su hijo desterrado. Así como el agua que se derrama en tierra no se puede recoger, así también todos tenemos que morir. Pero Dios no nos arrebata la vida, sino que provee los medios para que el desterrado no siga separado de él para siempre. Yo he venido a hablar con su majestad porque hay gente que me ha infundido temor. He pensado, voy a hablarle al rey, tal vez me conceda lo que le pida, librándonos a mí y a mi hijo de quien quiere eliminarnos, para quedarse con la heredad que Dios nos ha dado. Pensé además que su palabra me traería alivio, pues su majestad es como un ángel de Dios, que sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. Que el Señor su Dios lo bendiga». Al llegar a este punto, el rey le dijo a la mujer:
voy a hacerte una pregunta y te pido que no me ocultes nada. Dígame usted, ¿acaso no está Joab detrás de todo esto? La mujer respondió, juro por la vida de su majestad que su pregunta ha dado en el blanco. En efecto, fue su siervo Joab quien me instruyó y puso en mis labios todo lo que he dicho. Lo hizo para disimular el asunto, pero su majestad tiene la sabiduría de un ángel de Dios y sabe todo lo que sucede en el país. Entonces el rey llamó a Joab y le dijo, estoy de acuerdo, anda, haz que regrese el joven Absalón. Postrándose rostro en tierra, Joab le hizo una reverencia al rey y le dio las gracias, añadiendo, hoy sé que cuento con el favor de mi señor y rey, pues usted ha accedido a mi petición. Dicho esto, Joab emprendió la marcha a Gesur y regresó a Jerusalén con Absalón, pero el rey dio esta orden, que se retire a su casa y que nunca me visite. Por tanto, Absalón tuvo que irse a su casa sin presentarse ante el rey. En todo Israel no había ningún hombre tan admirado como Absalón por su hermosura. Era perfecto de pies a cabeza. Tenía una cabellera tan pesada que una vez al año tenía que cortársela, y según la medida oficial, el pelo cortado pesaba 2 kilos. Además tuvo 3 hijos y una hija. Su hija, que se llamaba Tamar, llegó a ser una mujer muy hermosa. Absalón vivió en Jerusalén durante 2 años sin presentarse ante el rey. Un día le pidió a Joab que fuera a ver al rey, pero Joab no quiso ir. Se lo volvió a pedir, pero Joab se negó a hacerlo. Así que Absalón dio esta orden a sus criados: miren, Joab ha sembrado cebada en el campo que tiene junto al mío. Vayan y préndanle fuego. Los criados fueron e incendiaron el campo de Joab. Entonces éste fue enseguida a casa de Absalón y le reclamó: ¿por qué tus criados le han prendido fuego a mi campo? Y Absalón le respondió: te pedí que fueras a ver al rey y le preguntaras para qué he vuelto a Gesur. Más me habría valido quedarme allá. Voy a presentarme ante el rey, y si soy culpable de algo, que me mate. Joab fue a comunicárselo al rey. Este, por su parte, mandó llamar a Absalón, el cual se presentó ante el rey, y postrándose rostro en tierra, le hizo una reverencia. A su vez, el rey recibió a Absalón con un beso.